Buenas tardes, doctora. Ahí presento la pantalla. Ya, ¿se puede observar, doctora? Sí. Ok. Entonces, compañeros y doctora, tengan todos ustedes buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer, mi grupo y yo, pruebas que investigan la hemostasia. Bien, entonces, primero vamos a empezar con lo que vendría a ser la hemostasia, pues, ¿no? Mencionar, en este caso, que la palabra hemostasia deriva de dos palabras que vendría a ser hemo, que significa sangre, y estasis, que significa detener. En este caso, pues podemos definir a la hemostasia como un conjunto de procesos biológicos cuyo objetivo va a ser mantener la fluidez sanguínea y la integridad del sistema vascular para poder evitar la pérdida de sangre, ya sea tras una lesión o traumatismo. Ahora, la hemostasia va a comprender 4 procesos principales que van a estar relacionados entre sí y suceden casi al mismo tiempo. Entre estos tenemos el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario, la formación del coágulo sanguíneo y por último el proceso de fibrinólisis. Pues, ¿no? El vasoespasmo no es más que la contracción del vaso sanguíneo dañado para poder reducir el flujo de sangre y de esta manera pues limitar la pérdida de sangre inicial. En cuanto a la formación del tapón plaquetario, básicamente aquí las plaquetas se van a adherir al sitio de lesión, se van a activar y se van a agrupar formando un tampón temporal que va a cubrir la herida, pues, ¿no? Y también tenemos lo que vendría a ser la formación de coágulo sanguíneo. Ya para esto, necesitamos de la activación de la cascada de coagulación, la cual va a generar, como bien sabemos, la fibrina, y bueno, esta proteína va a reforzar el tapón plaquetario formando un coágulo estable que va a detener el sangrado, pues, ¿no? Y por último tenemos el proceso de fibrinólisis, el cual es básicamente eliminar este tapón hemostático para poder restablecer el flujo sanguíneo normal. Bien, entonces mencionamos que la hemostasia va a tener dos componentes principales. Tenemos la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria va a depender de las plaquetas y del endotelio vascular y mediante esta se va a dar la formación del tapón plaquetario quebradizo. Mientras que la hemostasia secundaria depende de los factores de coagulación, pues, ¿no? Las cuales pues van a generar la fibrina para ya formar lo que vendría a ser el trombo estable. Ahora, además de estos mecanismos que van a permitir, si bien es cierto, detener el sangrado, el cuerpo va a activar de manera coordinada sistemas anticoagulantes que van a evitar que este coágulo que se ha formado se propague de forma excesiva y cause la obstrucción de los vasos sanguíneos. Es decir, una vez que la lesión ha sido reparada, el sistema de fibrinólisis se va a encargar de poder disolver este coágulo, ¿no? Para poder restaurar el flujo sanguíneo normal. Entonces, como había mencionado, la hemostasia primaria depende de los vasos sanguíneos y las plaquetas. Es por eso que vamos a hablar un poco de cada una de estas. Entonces, se menciona que en condiciones normales o fisiológicamente, como bien sabemos, las paredes de los vasos sanguíneos van a estar recubiertas por una capa continua de células endoteliales y estos van a actuar como una superficie antitrombótica, es decir, van a ayudar a poder mantener el flujo sanguíneo sin la formación de coágulos. Ahora, el endotelio va a lograr esto mediante la síntesis, acumulación y secreción de inhibidores de la activación plaquetaria, inhibidores de la coagulación y activadores de la fibrinólisis. Sin embargo, por ejemplo, cuando el endotelio va a sufrir una lesión, estas propiedades cambian y pasa a ser protrombótico. Y precisamente, pues, ¿no? Este cambio funcional se va a caracterizar por la secreción de factores activadores de las plaquetas, exposición de fosfolípidos y liberación de inhibidores de la fibrinólisis. Además, también puedes mencionar que tras una lesión, la superficie subendotelial va a contener componentes altamente trombogénicos, como por ejemplo el colágeno y el factor de von Willebrand, ¿no? Los cuales en este caso van a estar implicados en lo que vendría a ser la adhesión plaquetaria. Ahora, la primera respuesta al daño de los vasos vendría a ser el vasoespasmo o la vasoconstricción de la luz de las arteriolas para poder minimizar la pérdida de sangre por el lugar de la lesión. Esta vasoconstricción es debida a la secreción de serotonina y tromboxano A2 que van a ser liberadas por lo que vendrán a ser las plaquetas, pues, ¿no?
Bien, también había mencionado que otro de los factores que van a estar presentes en la hemostasia primaria son las plaquetas. Como bien sabemos, las plaquetas, o también denominados como trombocitos, van a ser pequeñas células discoides que van a medir entre 0,5 a 3 micras. Se caracterizan por ser nucleadas y estas van a proceder, ¿no?, de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos. Ahora, cada megacariocito va a producir alrededor de 2.000 plaquetas tras un proceso de maduración medular que va a durar entre 4 a 5 días. Mencionar también, ¿no?, que en este caso la vida media de las plaquetas es de 10 días y una vez que estas han sido liberadas de la médula ósea, van a pasar a la sangre y sus niveles normales son de 150.000 a 400.000 por microlitro. También puedes recordar que la función principal de las plaquetas es activarse cuando pasan por un endotelio dañado para formar agregados. Estos rápidamente van a exhibir ciertos receptores de membrana y pseudópodos, los cuales se van a adherir, ¿no?, a elementos del subendotelio y van a formar lo que vendría a ser el tapón hemostático. También mencionar que estos van a contener gránulos, como por ejemplo los gránulos alfa y los gránulos densos, los cuales estas moléculas van a estimular la coagulación, van a incrementar también el tono vascular y la permeabilidad y también van a facilitar la reparación endotelial y de la herida. Bien, entonces la hemostasia primaria, como bien sabemos, va a iniciar con lo que vendría a ser la lesión endotelial. Vamos a tener el proceso de exposición, adhesión, activación y agregación, que lo vamos a desmenuzar a continuación. Bien, entonces, mencionar que en condiciones normales, como había explicado, estas células endoteliales van a liberar ciertas sustancias, como por ejemplo el óxido nítrico y las prostaglandinas, que como bien sabemos, estas van a ser vasodilatadoras y también se van a encargar de inhibir la activación de las plaquetas. Sin embargo, cuando el endotelio se va a lesionar, deja de producir óxido nítrico y prostaglandinas, lo cual pues va a facilitar que los vasos se contraigan y que las plaquetas se activen. Y además empiezan a liberar lo que vendría a ser la endotelina tipo 1, que es un potente vasoconstrictor. Asimismo, también las células musculares lisas de la pared de estos vasos, pues, ¿no?, van a responder a la endotelina y a otras sustancias, como por ejemplo la serotonina y el tromboxano A2, que van a ser liberadas por parte de las plaquetas y van a provocar lo que vendría a ser un vasoespasmo o una vasoconstricción. ¿Y esto qué va a ayudar? Esto va a conllevar a que va a haber una reducción temporalmente del diámetro del vaso y por lo tanto va a haber una disminución, ¿no?, en el flujo de sangre en la zona lesionada y por lo tanto va a limitar lo que vendría a ser la pérdida de sangre. En cuanto a la exposición, ¿aquí qué ocurre? El colágeno y otras moléculas de la matriz extracelular van a quedar expuestas al torrente sanguíneo. Esto va a permitir que plaquetas circulantes reconozcan el sitio de lesión e inicien su respuesta, pues, ¿no? En cuanto a la adhesión o iniciación, aquí ya, ¿qué pasa? En este caso, las plaquetas se van a adherir al colágeno expuesto mediante el factor von Willebrand, que va a actuar como un puente entre el colágeno y el receptor plaquetario glicoproteína 1B, como podemos observar. Y básicamente esta adhesión va a anclar las primeras plaquetas a lo que vendría a ser el sitio de la lesión, ¿no?, iniciando de esta manera la formación del tapón. En cuanto a la activación o extensión, en este caso ya las plaquetas adheridas van a sufrir un cambio de forma, pasan de ser discoides a ser una forma estrellada y van a liberar el contenido de sus gránulos. No, van a dar la liberación, por ejemplo, de tromboxano, de adenosina difosfato, serotonina, fibrinógeno y trombina, los cuales pues también van a ayudar en este caso a la formación del tampón plaquetario, pues, ¿no? Y luego tenemos lo que vendría a ser la agregación o perpetuación. Ya en este caso, las plaquetas activadas se van a unir entre sí a través de fibrinógeno, que se enlaza a los receptores glicoproteína 2B y 2A. Y mediante esta se va a dar la formación de un tampón plaquetario estable, o también denominado como un tampón blanco, pues, ¿no?, que va a cubrir la lesión y va a detener el sangrado inicial. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen de la hemostasia primaria. En este caso, pues, mencionar, todo empieza con el daño vascular. Esto va a hacer que las plaquetas se activen. Entonces, estas van a liberar, por ejemplo, serotonina, como había mencionado, que va a ayudar al proceso de vasoconstricción, es decir, va a haber una disminución del flujo sanguíneo y esto va a permitir también, pues, ¿no?, poder evitar la pérdida de sangre inicial y va a contribuir, ¿no?, a lo que vendría a ser la agregación plaquetaria.
En este caso, también estas plaquetas van a liberar lo que vendría a ser el tromboxano A2 y la adenosina difosfato, que también va a contribuir a lo que vendría a ser la agregación plaquetaria. Ahora, estos van a tener como consecuencia la formación del tapón hemostático primario y mediante ya lo que vendría a ser la activación de los factores de coagulación, ¿no? Que va a tener como producto final la fibrina, esta va a ser aquella proteína que va a formar lo que vendría a ser el tapón hemostático ya estable. Y de esta manera, pues, se va a detener lo que vendría a ser el sangrado, pues, ¿no? Entonces, como había mencionado, la hemostasia secundaria va a depender de los factores de la coagulación. En este caso, tenemos factores activadores de la coagulación según su naturaleza química, los cuales pueden ser proteicos, como las glucoproteínas, lípidos, como los fosfolípidos, metálicos, como el ion metálico, y según su ubicación, estos van a ser tisulares, plaquetarios, plasmáticos o hepáticos. También, pues, tenemos lo que vendrá a ser los factores vitaminas K dependientes. ¿Cuáles son estos? Es el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, los cuales estos como bien sabemos, se van a sintetizar en el hígado, pues, ¿no? Y además, mencionar que la vitamina K va a actuar como un cofactor en la carboxilación del ácido glutámico a ácido gamma carboxiglutámico en proteínas dependientes de la vitamina K. Y precisamente esta modificación es bastante importante para que estas proteínas puedan unirse al calcio, lo cual va a ser esencial, ¿no? En el proceso de la coagulación sanguínea. También tenemos los factores sensibles de la trombina, que vendría a ser el factor 1, 2, 5, 7, 9, 10 y 12. Y en este caso tenemos los factores desencadenantes, los factores de contacto, los factores enzimáticos y los factores estructurales que podemos observar en esta parte, pues, ¿no? Tenemos lo que vendrán a ser los factores desencadenantes, como la tromboplastina tisular y el factor 3 plaquetario, y estos van a iniciar algunas vías de la coagulación. Tenemos también factores de contacto, como el factor 11, el factor 12 y la precalicreína, y el quininógeno de alto peso molecular. Y estos actúan al inicio de la vía intrínseca y de la fibrinólisis, pues, ¿no? Y dentro de los factores estructurales tenemos el fibrinógeno, que en este caso se va a convertir en fibrina para formar lo que vendría a ser el coágulo, pues, ¿no? Aquí un pequeño resumen de cada uno de estos factores para poder mencionarlo. Tenemos el factor 2 o protrombina, que es va a ser dependiente de la vitamina K. En este caso, se encarga de hidrolizar el fibrinógeno, va a activar a factores como el factor 5, el factor 7, el factor 8, el factor 11 y el factor 12, pues, ¿no? En este caso, y al unirse a la trombomodulina, va a activar a la proteína C, que es un anticoagulante. También tenemos lo que vendría a ser el factor 3, el factor 3, también denominado plaquetario y tromboplastina tisular, el cual va a ser una glicoproteína transmembrana expresada por células endoteliales. Y va a iniciar la vía extrínseca al activar al factor 7. También tenemos lo que vendría a ser el factor 4 o calcio iónico, el cual va a ser un cofactor esencial para lo que vendría a ser la activación de varios complejos enzimáticos de la cascada de coagulación. Va a participar en la activación de factores 2, 7, 9 y 10. También tenemos el factor 5 o la proacelerina, la cual va a ser un cofactor que va a formar un complejo con el factor 10 activado para poder acelerar la conversión de protrombina en trombina. Y además mencionar que esta va a ser inhibida por la proteína C activa. El factor 6, el cual no se emplea actualmente. El factor 7, el factor estable o proconvertina, el cual es también dependiente de la vitamina K y va a ser activado por la trombina, y el factor 10. También tenemos lo que vendría a ser el factor 7 y el factor de von Willebrand. En este caso, el factor 7 procoagulante va a ser activado por la trombina y es un cofactor en la activación del factor 10. Mencionar también que el factor von Willebrand va a tener ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, es una proteína transportadora del factor 7, va a formar un complejo con el factor 8 y se va a encargar de la adhesión y agregación plaquetaria. El factor 9 o antihemofílico B o el factor de Crisma también va a ser una proteína dependiente de la vitamina K. Va a actuar en la vía intrínseca, activando el factor 10 en presencia del factor 8 activado, y su deficiencia pues va a causar lo que vendría a ser la hemofilia B, pues, ¿no? También tenemos lo que vendría a ser el factor 10 o el de Stuart
Prower, el cual se va a sintetizar en el hígado y va a ser dependiente de la vitamina K también. También lo que vendría a ser el factor de AGMA, que va a ser activado por la acción proteolítica. Y por último tenemos el factor estabilizante de la fibrina, que va a ser activado por la trombina en presencia de lo que vendría a ser el calcio. Bien, ahora voy a hablar un poco acerca de diátesis hemorrágica. ¿A qué me refiero con este término? Básicamente, este es el conjunto de trastornos que se van a caracterizar por una tendencia normal a poder presentar sangrados espontáneos o excesivos como resultado de alteraciones en uno o más componentes del sistema hemostático. En este caso, lo vamos a clasificar fisiopatológicamente y vamos a tener las diátesis hemorrágicas por trastornos plasmáticos, diátesis hemorrágicas plaquetarias y las diátesis hemorrágicas vasculares. En cuanto a las diátesis hemorrágicas por trastornos plasmáticos, por ejemplo, pueden desarrollarse por déficit de fibrinógeno y del factor 8, déficit de factores que alteran el tiempo de protrombina, como el factor 2, el factor 5, el factor 7 y el factor 10, hemofilias A y B y diátesis por exceso de anticoagulantes. En cuanto a las diátesis hemorrágicas plaquetarias, estas pueden darse por alteraciones plaquetarias cuantitativas, es decir, en número, en casos de trombocitopenia o trombocitemias, y en cuanto a la alteración en cuanto a sus funciones, pues, ¿no? Y también tenemos lo que vendrá a ser las diátesis hemorrágicas vasculares. Estas van a ser de dos tipos, las congénitas y las adquiridas. Las congénitas, por ejemplo, en el caso de la enfermedad Rendu-Osler o en el síndrome de Ehlers-Danlos, y la adquirida, por ejemplo, encontramos lo que vendrá a ser la púrpura anafilactoide, escorbuto, púrpura senil, poliartritis nudosa y leuремia, pues, ¿no? Bien, en este caso vamos a tener la evaluación clínica. En la anamnesis, primero preguntar antecedentes personales, pues no, historia previa de sangrado, edad, aparición y cuantía, patologías asociadas e ingesta de medicamentos, porque si bien es cierto, van a haber ciertos fármacos que, por ejemplo, inducen a la trombocitopenia. Dentro de estas encontramos a la heparina, a la quinina, a las sulfamidas y a las quinidinas. También, pues, hay fármacos que alteran la función plaquetaria, como el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel y los AINES. Y también pues encontramos fármacos que alteran la coagulación, como por ejemplo las heparinas y los anticoagulantes orales. Entonces, hay que tener en cuenta esto, pues, ¿no? En cuanto a los antecedentes familiares, pues esto nos va a orientar si es que es una causa hereditaria y es importante investigar en más de 3 generaciones. Y también, pues, sobre las características de las diátesis, pues, ¿no? Tipo, cuantía y localización de las manifestaciones hemorrágicas, y si es que hay relación con traumatismos o han surgido de forma espontánea, pues, ¿no? Y el tiempo de latencia. Aquí, pues, vamos a encontrar lo que vendrán a ser las alteraciones vasculares o plaquetarias, como el caso de petequias y las equimosis, y alteraciones relacionadas con anomalías de la coagulación, por ejemplo, hemorragias musculares e intraarticulares. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico? Por ejemplo, vamos a encontrar hemorragias cutáneas, ¿no? Como las petequias. Estas petequias, como podemos observar en la imagen, van a ser pequeñas manchas rojas con un tamaño menor a 2 milímetros en la piel o mucosas que se caracterizan porque no van a desaparecer con la presión. También tenemos lo que vendría a ser la equimosis. Ya la equimosis, como podemos observar en esta imagen, van a ser áreas de hemorragias subcutáneas mayores a 10 milímetros y se menciona que va a ser una coloración que evoluciona. Por ejemplo, es de rojo, azul, verde a amarillo. También las púrpuras, que van a ser lesiones hemorrágicas en la piel o mucosas, que también no van a desaparecer a la presión. Y estos, pues, básicamente tienen un tamaño de 2 a 10 milímetros. Y lo que vendrían a ser los hematomas, pues, ¿no? Ya cuando hablamos de hematomas, esta vendría a ser una acumulación localizada de sangre en un tejido, generalmente por una ruptura vascular traumática o espontánea. Y esta se va a caracterizar, como podemos observar, por ser una masa palpable o una colección de sangre que se va a ubicar en los planos profundos, pues, ¿no? Porque las petequias, las equimosis, las púrpuras se van a localizar en la superficie, pues, ¿no? Van a ser más superficiales. También en este caso encontramos las hemorragias por mucosas, como el caso de epistaxis, gingivorragia, menorragia, hemorragia gastrointestinal. Podemos encontrar exploración física, hemorragias musculoesqueléticas, el caso de artrosis, hematoma intramuscular, y las hemorragias retroperitoneales o intraabdominales.
Bueno, continuando con la exposición, hablaremos acerca de las pruebas que evalúan la hemostasia. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a empezar con las pruebas que evalúan la hemostasia primaria y tenemos en primer lugar al reencuentro de plaquetas y a la morfología plaquetaria. En este caso, respecto al reencuentro de plaquetas, este se hace con aparatos automatizados y normalmente el reencuentro va a ser entre 150.000 a 450.000 plaquetas por microlitro. Y a la hora de interpretar los resultados es importante descartar las pseudotrombocitopenias. Estas son cifras falsamente disminuidas de plaquetas a consecuencia ya sea de una agrupación o a la existencia de plaquetas de tamaños muy grandes o muy pequeños, ya que si sucede esto, el contabilizador lo agrupa en otros grupos celulares, ¿no? Y no lo cuenta. Entonces, por ello, en estos casos es conveniente realizar un hemograma con lo que es el citrato como anticoagulante y revisar el frotis de sangre periférica para confirmar la existencia de esas pseudotrombocitopenias. Respecto a la morfología plaquetar, justamente se va a determinar con este frotis mediante tinciones urinarias y también puede, además del número de plaquetas, puede evaluarse el tamaño de estas, que está incrementado en algunas patologías que explicaremos más adelante. A la derecha vemos el tiempo de hemorragia. Esta técnica se ha utilizado clásicamente, pero actualmente está siendo desfasada por otras técnicas menos invasivas. Lo que se hacía era básicamente realizar una incisión a la altura del antebrazo y el paciente tenía que estar sometido a una presión de 40 milímetros de mercurio con el manguito del tensiómetro y la sangre que salía se retiraba cada 30 segundos con papel filtro. Y esto típicamente en personas normales, la hemorragia cesaba en promedio a los 7 minutos y un tiempo de hemorragia alargado sugería la existencia de un trastorno vascular o de una trombocitopenia. Pero como menciono, actualmente está siendo desfasado por otras técnicas menos invasivas. Siguiente, por favor. Vamos a ver lo que es el estudio de la función plaquetar, en el cual tenemos primeramente la agregometría óptica. Esta básicamente registra la formación de agregados tras añadir al plasma rico en plaquetas diferentes concentraciones de difosfato de adenosina, colágeno o epinefrina. Y sabemos que estos son inductores de la agregación. Entonces, la medición se realiza por una turbidimetría en un agregómetro, de tal manera que al formarse el agregado, aumenta la transmisión de luz a través de una cueta. Y también se puede emplear lo que es la ristocetina, que es un antibiótico que induce a la aglutinación, en presencia sobre todo del factor de von Willebrand. Y es útil justamente en esta patología por deficiencia de ese factor. También tenemos la lumiagregometría, el cual permite en paralelo evaluar la agregación y la segregación plaquetaria. Se basa básicamente en la determinación de una señal de bioluminiscencia que se produce cuando el ATP es liberado de los gránulos densos y reacciona con un extracto de luciferina y luciferasa y resulta en la emisión de luz. Otra técnica es la agregometría de impedancia, el cual mide los cambios de la resistencia con el paso de la corriente cuando justamente las plaquetas van a formar un agregado sobre un electrodo que está inmerso en una muestra de sangre total, después de haberle añadido un agonista, ¿no? Como colágeno, ADP o un péptido activador del receptor de trombina. El sistema básicamente permite la medición de la función plaquetar en sangre total. Otro método es el Verify Now, que es básicamente un método facilitado en el cual la técnica mide la capacidad de las plaquetas para aglutinar bolitas recubiertas de fibrinógeno en sangre total cuando se estimulan con un agonista. Sobre todo permite monitorizar el efecto de bloqueantes del receptor P2Y12, como por ejemplo es el clopidogrel. Siguiente, por favor. Otro método que también se realiza es el analizador de función plaquetar 100, ¿no? El PFA 100, el cual la sangre citrada se hace pasar por un tubo capilar hasta una membrana de colágeno y esta membrana va a contener ADP o epinefrina, ¿no? Por eso ahí en la imagen vemos que existen básicamente dos tiempos, o sea, si tenemos una membrana colágeno-epinefrina o una membrana colágeno-ADP. Entonces, lo que se va a medir es el tiempo de obturación. Es el tiempo en el cual básicamente logra sellarse, por así decirlo, esta membrana con el plasma del paciente, pues, ¿no? Y justamente los valores normales, en el caso de la membrana colágeno epinefrina, es de 80 a 180 segundos, y en el caso que sea colágeno ADP es de 60 a 120 segundos.
Ahora, ¿qué pasa si nosotros encontramos un tiempo de obturación prolongado en el caso de colágeno y epinefrina, con un tiempo del colágeno ADP normal? Podríamos estar ante una disfunción plaquetaria por aspirina. Pero si ambos tiempos están prolongados, también sugiere la presencia de trombocitopenia o incluso deficiencia del factor de von Willebrand. Siguiente, por favor. También tenemos la citometría de flujo. Esta básicamente es una técnica para analizar individualmente justamente las plaquetas, en el cual podemos evaluar lo que es el número, el tamaño de las plaquetas. También evalúa sobre todo lo que es la expresión de glicoproteínas plaquetarias, que es útil para bueno, el diagnóstico de la enfermedad de Glassman, por ejemplo. También, como vemos a la derecha, tiene otras relevancias, porque mide también lo que es la unión del fibrinógeno marcado. Detectan básicamente el receptor GP2B3A, si está funcional para unirse al fibrinógeno. También mide lo que es la interacción de anticuerpos autoinmunes. Por ejemplo, en trombocitopenias inmunes puede detectar la presencia de inmunoglobulina G unida a las plaquetas. Y también puede medir la expresión de antígenos plaquetarios específicos. Un ejemplo clínico, como vemos ahí, es que en un paciente con sangrados y reencuentro plaquetario normal, se puede usar esta citometría de flujo para evaluar si las plaquetas expresan justamente el receptor de GP2B3A, que está deficiente en la enfermedad de Glassman, o si presenta una deficiencia en lo que es el receptor GP1B, que está deficiente en la enfermedad de Lerner-Soulier. Siguiente, por favor. Luego tenemos pruebas para evaluar la coagulación como tal, iniciando con el preanalítico, el cual el objetivo es extraer de manera correcta la muestra. Esto se realiza por fluidotomía, y en el caso de que se realice se extraiga la sangre de una vía, se debe descartar los primeros mililitros. Se va a usar un inhibidor de coagulación en el frasco, que es el citrato sódico al 3.2%, y va a tener como proporción de 9:1. A la derecha vemos lo que son los tiempos que pues miden, o evalúan, mejor dicho, la vía intrínseca. En este caso empezamos con el tiempo de tromboplastina parcial activada. Esta, como lo menciono, evalúa sobre todo la vía intrínseca y se realiza añadiendo al plasma, como vemos en la imagen, se le añade fosfolípidos como es la cefalina o el caolín. Y aparte de esto se le añade también los iones calcio, tras lo cual se anota el tiempo en el que tarda establecerse el coágulo con esta reacción. Y básicamente se denomina tiempo de tromboplastina parcial activada porque una superficie activadora inicial es la que va a iniciar la activación del plasma, y los fosfolípidos que se le añaden añaden una actividad a la tromboplastina. Como menciono, más que todos los factores que van a evaluar son la vía intrínseca. Aquí está pues los factores 12, el 11, el 9, el 8, y también de la vía común, como es el 10, el 5, el 2 y el 1. En este caso, de la mayoría de los tiempos, el valor normal lo establece el laboratorio según sus estándares, pero según la bibliografía que revisé, en un promedio está entre 25 a 35 segundos. Y como es altamente sensible este tiempo para que son los factores 8 y 9, es importante para el diagnóstico, por ejemplo, de hemofilias tipo A y tipo B. ¿En qué otros nos puede ayudar? Nos ayuda en el cribado del anticoagulante lúpico, y también sobre todo en la monitorización de heparina. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los que estudian a la vía extrínseca. En este caso tenemos el tiempo de protrombina. Básicamente es una prueba para descartar anomalías de la vía extrínseca, y al plasma se le va a añadir justamente tromboplastina tisular y también iones calcio, tras lo cual se va a anotar el tiempo en el que tarda establecerse el coágulo, y este tiempo es sensible a lo que son los factores de coagulación dependientes de vitamina K, como el 7, el 2, el 10, y por eso es una prueba importante para lo que es la monitorización del tratamiento con anticoagulantes orales, como puede ser la warfarina. Pero nosotros en la práctica, por ejemplo, no hemos visto que se utiliza tanto el tiempo de protrombina, sino que se utiliza el INR. Y está a la derecha, como vemos. El INR es básicamente el cociente corregido, ¿no?, que permite relacionar los resultados obtenidos con diferentes reactivos comerciales. Y su fórmula, pues, básicamente se halla en
en que se divide el tiempo de protomina de la muestra entre el tiempo de protomina de un plasma control normal, y esto elevado al índice de sensibilidad internacional. En un valor normal sería de 0.8 a 1.2, pero en pacientes anticoagulados este tiempo puede tener un límite mayor, ¿no? De 2 a 3. Y este INR va a ser alterado por distintos factores, entre ellos la dieta, fármacos e incluso otras enfermedades. Siguiente, por favor. Ahora, en los tiempos que evalúan la vía común, tenemos primero el tiempo de trombina. Básicamente se calcula añadiendo trombina al plasma, y al no añadirse iones calcio, la reacción solo se debe exclusivamente a la presencia de trombina añadida. El valor normal es de 15 a 20 segundos, y un aumento de este tiempo podría sugerirnos un aumento de la actividad antitromítica del plasma, por ejemplo, como sucede ante la presencia de heparina. O puede ser que el fibrinógeno esté alterado, ya sea por hipofibrinogenemias, o disfibrinogenemias. Otro es el tiempo de reptilase. Básicamente es una prueba en la cual se evalúa la conversión del fibrinógeno a fibrina, y el reptilase es una enzima derivada de un veneno de serpiente, y básicamente esta enzima actúa sobre el fibrinógeno convirtiéndolo en fibrina, y así se forma el coágulo. Este tiempo es similar al de la trombina, y si está prolongado puede indicar disfibrinogenemia o hipofibrinogenemia, o la presencia de inhibidores. ¿Y qué pasa si encontramos un tiempo de reptilase normal con un tiempo de trombina prolongado? Sugiere la presencia de heparina o un inhibidor de trombina, ya que pues el reptilase no se ve alterado por los efectos de la heparina, ¿no? Respecto a la cuantificación de fibrinógeno, se determina valorando sus capacidades funcionales o antigénicas. Tiene un valor normal de 150 a 450 miligramos por decilitro, y se puede hallar por métodos funcionales y métodos inmunológicos. También se puede hacer la dosificación individual de los factores de coagulación, y esta se realiza por la cuantificación de actividad del procoagulante o por ELISA, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, pasando a ver las pruebas que evalúan la fibrinólisis, vamos a tener en primer lugar la determinación de los productos de degradación de fibrinólisis. ¿Qué son estos? Pues básicamente son fragmentos de proteína que resultan de la degradación de la fibrina y de fibrinógeno por la enzima plasmina, ¿no? Durante el proceso de fibrinólisis. Tiene un valor normal de 2 a 8 microgramos por mililitro, y básicamente se utiliza la muestra de sangre venosa con citrato de sodio, y por las técnicas que vemos ahí, ya sea ELISA, aglutinación en látex o inmunoturidimetría. Pero también tenemos el dímero D. El dímero D básicamente es un tipo específico de los productos de degradación de fibrina, y básicamente este dímero también se puede medir a nivel de sangre, y teniendo un valor en promedio de 0.5 microgramos por mililitro. ¿Qué sugiere un aumento de este dímero D? Puede sugerirnos una trombosis venosa profunda, embolia pulmonar o coagulación intravascular diseminada. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es la cuantificación de los inhibidores del plasminógeno. Básicamente, los inhibidores del plasminógeno, como vemos en el gráfico, son dos de lo más importantes. Está la alfa-2 antiplasmina y el PAI1, que es básicamente el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1. Básicamente, al medir sus concentraciones, podemos hacer el diagnóstico de diferentes patologías. Por ejemplo, en el caso de deficiencia de alfa-2 antiplasmina, estas se ven defectos congénitos que tienen gran tendencia a hemorragia, incluso en la hemartrosis, y puede también ser adquirido. En el caso del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, normalmente se ven trastornos adquiridos en tratamiento fibrinolítico, en cirugías, en neoplasias. Estos pueden tener una deficiencia de este inhibidor con lo que es un aumento del activador del plasminógeno tisular. Ahora, en pacientes con sangrado inexplicable y pruebas de coagulación normales, debemos de sospechar en un trastorno fibrinolítico. Si hay déficit de inhibidores, habrá un aumento de los productos de degradación de fibrina y también de dímero D, con sangrado persistente, postcirugía o ya sea un trauma. Siguiente, por favor. Le paso a mi compañero. Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, vamos a tocar sobre las trombocitopatías. Siguiente diapositiva. Primeramente vamos a tocar sobre la enfermedad de Glassman.
Este vendría a ser un trastorno autosómico recesivo, en la cual va a haber mutación de ciertos genes. En este caso, vamos a ver que va a haber la mutación del gen ITGA2B en el locus del cromosoma 17, del brazo Q de la región 21 y de la banda 31, en la cual va a codificar la subunidad 2B. Y también va a haber la mutación del gen ITGB3 en el locus del cromosoma 17, región 21, banda 32, en la cual va a codificar la subunidad 3A. Esto va a conllevar justamente que haya una ausencia del complejo, en este caso del alfa 2B beta 3, que como vamos a ver en la imagen de abajo, y como ya lo ha explicado mi compañera, esto va a participar, este receptor que se va a encontrar en la membrana de la plaqueta va a participar en la agregación plaquetaria. Entonces, al haber una mutación en este complejo, lo que no va a haber, no va a haber una agregación plaquetaria, por lo cual no va a haber una formación del tapón plaquetario. Pero también se va a caracterizar porque solamente va a haber esta ausencia, este complejo. Sin embargo, las plaquetas se van a encontrar tanto de número como de tamaño se van a encontrar normal. Además, también la actividad procoagulante también se va a encontrar normal. Con respecto a las manifestaciones clínicas, se va a caracterizar por ver epistaxis, sangrado nasal, la cual la presentación más común es en niños. También sangrado gingival, púrpuras o petequias, donde las púrpuras suelen manifestarse en neonatos poco después del nacimiento. También van a haber ciertas manifestaciones en las mujeres, como por ejemplo una menorragia después de una menarquía, que es alrededor del 73% de las mujeres. También va a haber moretones, alrededor de un 43%. Vamos a encontrar ya sea un hematoma subcutáneo o hematoma muscular. Además que también puede haber un sangrado grave tras un traumatismo o una cirugía menor. Bueno, abajo hay un dato importante, es que una persona, un neonato, mejor dicho, un niño sintomático que ha sido detectado con esta enfermedad, la hemostasia va mejorando a medida que llega a la etapa de edad adulta. Es por ello que la incidencia de hemorragia disminuye con la edad, porque mejora. Siguiente diapositiva. Con respecto al diagnóstico, en este caso vamos a sacar un hemograma donde la hemoglobina se va a encontrar ya sea normal, baja. Las plaquetas van a ser, como mencionaba, de número normal. Se va a encontrar en el límite inferior del rango. Con respecto a los estudios de coagulación, se van a encontrar normales como el TP o el TTPA. Con respecto a la prueba del tiempo de sangrado, que es más que todo una prueba de sugestión, pero no de diagnóstico por sí solo. También con respecto al análisis de la función plaquetaria, donde el tiempo de cierre se va a encontrar prolongado en esta enfermedad. Y el gold estándar que nos menciona la bibliografía, encontramos a la gregometría de transmisión de luz, como ya me ha explicado mi compañero. Bueno, justamente esta prueba requiere de un personal experto y tiempo. ¿Y en qué va a consistir esta prueba? Bueno, acá se le va a añadir ciertos agonistas, ya sea como ADP, colágeno, ácido araquidónico, ristocetina, a un plasma rico en plaquetas, donde cuando la enfermedad de Glassman es positivo, se va a estar presente, no va a haber una disminución de la agregación plaquetaria, salvo para el agonista de la ristocetina. También vamos a encontrar la citometría de flujo, donde se van a utilizar anticuerpos monoclonales, como por ejemplo el CD41, que va a detectar a la GP2B, y también el anticuerpo monoclonal CD61, que va a detectar al GP3A. Entonces, estos anticuerpos se van a encontrar disminuidos o ausentes, justamente van a sugerir que se va a encontrar ya sea ausente o una función disminuida de estos receptores en la enfermedad de Glassman. Con respecto al tratamiento, se va a dar un tratamiento en el caso de que exista sangrado. Le digan sangrado leve o moderado y sangrado grave o persistente. Cuando existe un sangrado leve o moderado, vamos a aplicar medidas locales, ya sea compresión, tamponamiento nasal o terapia antifibrinolytica, como el ácido tranexámico. Justamente hay que tener en cuenta en esa terapia antifibrinolytica con el ácido tranexámico en aquellos pacientes que tienen alto riesgo trombótico o aquellos pacientes que tienen hematuria, porque hay el riesgo de generar coágulos en las vías urinarias. Con respecto al sangrado grave o persistente, vamos a aplicar la transfusión de plaquetas, donde se recomienda las plaquetas compatibles con el HLA, justamente por la aloinmunización. En el caso de que, por ejemplo, si un paciente tenga un HLA incompatible, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar transfusión de plaquetas reducidos en leucocitos, ya que de esta manera disminuye la tasa de aloinmunización.
También vamos a aplicar el factor de 7 recombinante, en la cual es altamente efectiva y de bajo riesgo. Ya se puede aplicar solo o en complemento con antifibrinolytíticos. Siguiente diapositiva. Bueno, yendo a la enfermedad de Bernard-Solier, es también un trastorno autosómico recesivo, mayormente, ya que las bibliografías nos refieren que también puede ser autosómico dominante, pero es raro, muy raro. Con respecto a las características, se va a caracterizar por una mutación ya sea homocigota o heterocigota, compuesta en los genes de la subunidad GPI1B, 9 y 5. Justamente, ya mi compañera también lo ha explicado, en la imagen de abajo vamos a ver que las plaquetas se adhieren a la célula endotelial, bueno, justamente la célula endotelial cuando hay un daño. Entonces, al encontrarse este receptor mutado, no va a haber una buena adhesión plaquetaria, no va a haber una buena aglutinación, por lo cual, pues, no se van a adherir de manera correcta en esta enfermedad. Además que se va a caracterizar también por una trombocitopenia, también plaquetas gigantes, incluso pueden llegar hasta las 20 micras, y hay una comparación con los eritrocitos que miden aproximadamente 8 micras. También va a haber una aglutinación plaquetaria defectuosa inducida por la ristocetina. Con respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar hemorragias mucocutáneas graves. En las formas homocigotas suele existir consanguinidad familiar. También vamos a encontrar epistaxis, gingivorragia y sangrado cutáneo. También vamos a encontrar ya sea sangrados graves, tras traumatismos o cirugías. Siguiente diapositiva. Con respecto al diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que había mencionado, va a haber una macrotrombocitopenia, va a haber, o sea, tanto trombocitopenia como plaquetas grandes. También va a haber una ausencia de respuesta a ristocetina, pero a diferencia de la anterior, de la enfermedad de Glassman, en la cual va a haber una ausencia de la agregación plaquetaria antagonista, como por ejemplo el ADP, la trombina, el colágeno, acá se va a ver una respuesta adecuada ante estos factores. También va a haber un fallo de agregación plaquetaria con plasma bovino y una disminución de densidad del complejo GPI1B95 con la técnica de citometría de flujo. Ya yendo con el tratamiento, vamos a dar medidas locales, transfusión de plaquetas, que es el principal tratamiento. Las bibliografías también nos mencionan otras opciones terapéuticas como la desmopresina, el ácido tranexámico, que son antifibrinolytíticos, también inmunosupresores y el factor 7 activador recombinante, en la cual la dosis nos menciona que es de 90 a 120 micras por kilogramo cada 2 horas si hay una buena respuesta. Siguiente diapositiva. Es nuestra bibliografía. Siguiente diapositiva. Gracias. Bien, chicos, gracias por su exposición. Creo que ha estado bastante completa. A ver, para resumir un poco, ya que han tomado varios puntos importantes, si tienen un paciente con diátesis hemorrágica, ¿cómo empezarían la evaluación? Doctora, primero en este caso vendría a ser la anamnesis, pues, ¿no? Como había mencionado, ver algunas características de lo que vendría a ser la presencia de estos sangrados, pues, ¿no? Entonces, preguntar al paciente sobre historia, si es que ha tenido sangrados anteriormente. Eso también, por ejemplo, preguntar algunos fármacos, como había mencionado, que podrían causar trombocitopenias, una alteración en la función plaquetaria. Y también, pues, ¿no? En el examen físico, ver lo que vendrán a ser estas manifestaciones, pues, ¿no? En la piel, como las petequias, equimosis, púrpuras, entre eso, doctora. Ya, o sea, pero tu objetivo es llevar a un diagnóstico, ¿no? Hasta ahora solo me has dicho que vas a hacer anamnesis. ¿Qué más vas a hacer? Si el paciente te cuenta que tiene sangrados a repetición, entonces ya te hemorrágica. ¿Qué harían? Cualquiera de los tres, ¿no? Doctora, entonces, en ese caso ya con las pruebas que podríamos pedir, en primer lugar su hemograma para ver si es que puede tener una disminución de las plaquetas en cuanto a número y, bueno, si persiste el sangrado podemos también pedir los tiempos, ¿no? Lo que es el tiempo de protombina o el tiempo de tromboplastina parcial activada. Ya, muy bien. Además, ideal completo el fibrinógeno y el tiempo de trombina, ¿no? Para completar el tejido de coagulación completo. ¿Y qué pasaría si el paciente tiene prolongación del tiempo de tromboplastina activado? ¿En qué patologías podrían estar sospechando?
Bueno, como es como el tiempo de tromboplastina parcial activada evalúa más que toda la vía intrínseca, y sobre todo tiene específicamente sobre el factor 8 y el 9, podemos pensar si es que hay un alargamiento de este tiempo en hemofilias tipo A o tipo B. Ujú. Nada más, hay algo más frecuente que las hemofilias, que podría prolongar el tiempo parcial de tromboplastina activado. Bueno, en el caso si es que el paciente fármacos como la heparina, Sí, pero sí, está bien, pero hay algo. ¿Cuál es la diátesis hemorrágica más frecuente? ¿es por deficiencia del factor de von Willebrand? Ajá, exacto. ¿A quién necesita el factor de von Willebrand para estabilizarse? Al factor 8. Si está bajo, o sea, si está, perdón, si tengo poco factor de von Willebrand, mi TPT también se puede prolongar. Como esa es la diátesis más frecuente, eso es lo primero que yo tendría que pensar, ¿no? Salvo que la clínica sea muy sugerente de hemofilias, con hemartrosis o antecedentes claros de hemofilia, ¿no? Ya. Y si tuviera el tiempo de protrombina prolongado, solo el tiempo de protrombina prolongado, ¿en qué estarían pensando? Bueno, doctora, puede ser, por ejemplo, por déficit de vitamina K o puede ser por, ya fuera del tema hematológico, puede ser un paciente que no hay una buena síntesis de factor de coagulación, como pacientes con cirrosis. Muy bien, has dicho dos factores, dos situaciones en las que puede haber una prolongación aislada del tiempo de protrombina, ¿no? Cirrosis, dependientes de vitamina K. ¿Habrá alguna otra situación? Por ejemplo, también la coagulación intravascular diseminada también. Claro, estamos hablando de que solo el TP está prolongado, ¿no? En la coagulación intravascular diseminada generalmente son ambos. Igual en la cirrosis, generalmente son ambos, ¿no? Los pacientes que usan warfarina, ¿no? O que tienen disminución de factores de la vía extrínseca, también porque el tiempo de protrombina se evalúa de la vía extrínseca, ¿ok? Ya, ¿y qué pasa si el paciente no sangra, ya, no tiene ninguna diátesis hemorrágica, pero tiene el TPT, el tiempo parcial de tromboplastina activado prolongado? ¿Qué podría hacer? En ese caso, por ejemplo, si el paciente no sangra, puede, si no me equivoco, por ejemplo, en la enfermedad de lupus puede haber ciertos anticuerpos que hacen que el tiempo de protrombina, tromboplastina parcial activada se prolongue. Excelente, muy bien, Melgar, ¿no? Ya, sí, tienen pacientes no solo con lupus, sino aquellos que tienen anticoagulante lúpico, que está presente en muchas patologías, incluso en mieloma se puede ver, ¿verdad? Pero el lupus pues, también es un criterio para el SAF también, por ejemplo, ¿no? Y sí, se eleva y prolonga el TPT. También la prolongación, la disminución, perdón, del factor 12, que a pesar de que es un factor de coagulación que se supone inicia la vía intrínseca, no causa sangrados la disminución de este factor, porque saben que la cascada de coagulación clásica es la que han presentado, pero hay un modelo celular de coagulación en el que la coagulación está, no está dividida en partes, ¿no? Es toda al mismo tiempo. Y eso es lo que pasa in vivo. Las vías clásicas que han expuesto son in vitro. Bueno, bien chicos, ¿hay dudas de sus compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya chicos, bueno, entonces nos vemos al otro, o creo que es la última. Bueno, no estoy segura. Ya si no, nos vemos en las prácticas. Cuídense chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora.